Eh, Mis agradecimientos por la invitación a participar en este evento, muy agradecido y muy honrado. Uh, la plática de hoy, como justamente dice el título, es una actualización de la terapia en leishmaniasis cutánea y perspectivas futuras. Uh, Mucho de lo que el doctor Alejandro ya mencionó, dicho sea de paso, van a oír algunas repeticiones aquí, ya que obviamente comparten muchas similitudes. Y de hecho, la leishmaniasis mucocutánea se considera muchas veces como una complicación de la leishmaniasis cutánea, la cual aparece unos meses después de haber tenido una complicación, una leishmaniasis cutánea. Quizás lo primero para mencionar es que tradicionalmente, y esto es mucho más cierto en los donadores y en las instituciones haciendo investigación para nuevos medicamentos para leishmaniasis, la leishmaniasis cutánea realmente no recibe una atención porque siempre se le compara con la leishmaniasis visceral. Y en leishmaniasis visceral, si usted no trata a un paciente, el paciente muere irremediablemente. Mientras que en leishmaniasis cutánea, pues pueden haber muchas deformidades, las lesiones pueden tardar mucho tiempo en cicatrizar, pueden haber problemas cosméticos y de otra naturaleza, pero eventualmente, quizás 6, 8, 10 años después, la lesión va a curar o algunos pocos casos se van a la cronicidad. Entonces, realmente existe mucho desconocimiento y muchas agencias donadoras y muchas agencias no le ponen la atención necesaria porque no saben o no piensan que sea prioritario tratar un paciente con leishmaniasis cutánea. Perdón, ya. Un segundo, estoy tratando de avanzar al siguiente slide. Aquí está. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es que necesitamos tratar la leishmaniasis cutánea? Y aquí, obviamente, los puntos importantes que han sido definidos es porque necesitamos acelerar la cicatrización. No queremos tener un paciente con una lesión abierta o activa por meses o años. Obviamente, si esa lesión está en la cara o en algunas otras regiones donde cosméticamente no sean aceptables, necesitamos minimizar las cicatrices. Queremos prevenir el desarrollo subsecuente de formas complicadas como la leishmaniasis recidivans o difusa o mucocutánea. Y en el caso de aquellas infecciones como por ejemplo secundarias a leishmania trópica en el viejo mundo, donde la transmisión es antroponótica, pues queremos reducir la transmisión donde el ser humano es el principal huésped. Pero la pregunta es, ¿quién necesita ser tratado y cómo? Y aquí, más o menos en la misma línea en lo que dijo el doctor Alejandro, pues no una sola intervención aplica para todos los pacientes. Y hay múltiples factores que influencian la decisión de cómo tratar la leishmaniasis cutánea y consecuentemente la respuesta clínica que se obtenga. Esto incluye características clínicas de la lesión. No es lo mismo tratar a un paciente con una sola lesión, por ejemplo, a un paciente que tenga 5, 8 o 10 lesiones, o si la lesión es un nódulo versus si es una placa o una lesión herpetiforme. El tamaño de la lesión es importante y la localización anatómica. Tratar una lesión en el antebrazo de 1 centímetro es diferente a tratar una lesión en la cara de 5 centímetros de diámetro, por ejemplo. Y otros factores como la sobreinfección. Está claramente establecido que si el paciente tiene una sobreinfección clínica evidente, el paciente necesita primero recibir tratamiento con antibióticos para controlar la infección. La característica importante también es de que diferentes especies de leishmania tienen diferentes tasas de curación. Entonces, una lesión secundaria, leishmania mexicana o leishmania mayor, quizás puede curar espontáneamente en unas pocas semanas, pero una lesión secundaria, leishmania brasilensis, difícilmente va a curar en unas pocas semanas. Y hay variabilidades intrínsecas al parásito también que son más o menos susceptibles a diferentes medicamentos. Edad y género del huésped, las enfermedades concomitantes, el estado inmunológico y las actitudes del paciente respecto al tratamiento son también importantes. Y otros factores, pues quizás quisiéramos tratar a todos los pacientes con ambisome, por ejemplo, pero obviamente este no está disponible en muchos de los países. El costo es fuera del alcance de los presupuestos de los ministerios o del bolsillo del paciente. Y esto es otro factor que quizás al final de cuentas es el más importante, ya que se le da al paciente lo único que esté disponible. Y hay algunas otras condiciones como
cuando suceden epidemias en refugiados o en poblaciones desplazadas o en viajeros, que no vamos a entrar en mucho detalle aquí. Anteriormente, hasta en el 2010, la OMS, aquí del lado izquierdo, ustedes pueden ver las recomendaciones de tratamiento para la leishmaniasis cutánea. Básicamente era una recomendación basada en la especie de Leishmania y iba de si era una lesión que se podía curar fácilmente, donde no se recomendaba inclusive no dar tratamiento, sino que solamente limpiar la lesión. Y luego tratamientos tópicos, primordialmente paramomicina en crema y termoterapia, y luego tratamientos sistémicos con una serie de medicamentos, pero primordialmente involucrando antimoniales en todos los casos. Eso cambió, ya como mencionó Alejandro, la OPS publicó en junio de este año las nuevas guías de tratamiento para la leishmaniasis cutánea y mucocutánea y visceral. Y en el apartado que incluye la leishmaniasis cutánea, hubo dos recomendaciones que a mi criterio fueron bastante importantes. Una es que se recomendó no por primera vez, pero en una forma mucho más fuerte, el uso de tratamientos tópicos. Y de ahí que se recomienda aplicar antimoniales pentavalentes intralesionales en aquellos pacientes que tienen hasta un máximo de 3 lesiones. Esta recomendación ya estaba en el pasado, pero solamente para pacientes con una lesión. Y antes del 2014 ni siquiera estaba considerada el uso de tratamientos tópicos por el temor a que el paciente pudiera desarrollar una leishmaniasis mucocutánea subsecuentemente. Situación para la cual no existe evidencia. La alternativa al tratamiento tópico con glucantina intralesional es el uso de termoterapia, como se puede observar aquí en el segundo cuadro, anaranjado. Y como tratamiento sistémico, ellos están recomendando ahora el uso de miltefosina. Esto es importante porque también relega y saca como una primera opción el uso de antimoniales, los cuales, como ustedes saben, tienen una serie de problemas de administración, tóxicos, exámenes adicionales son necesarios, etcétera, etcétera. Y por supuesto se mantienen aquellas opciones como el uso de la pentamidina para pacientes con leishmaniasis cutánea secundaria a Leishmania guyanensis. Se menciona también el uso de paramomicina, pero esto yo lo crucé con una X en rojo, porque aun cuando esto está incluido en las guías desde el 2010, no existe comercialmente paramomicina en crema para ser utilizada tópicamente. Entonces, está ahí por otras razones que no vamos a entrar en detalles en este momento, pero con fines prácticos no está disponible. Existen también las recomendaciones para pacientes con pediátricos, y en estos casos, pues la miltefosina también es la primera recomendación, y como una alternativa, el uso de antimoniales. De nuevo, y estoy cruzando la paramomicina porque no existe disponibilidad de ella. Luego existen en las mismas guías terapéuticas una serie de recomendaciones para diferentes grupos de poblaciones. En una forma breve, para las mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, pacientes con enfermedades renales, hepáticas o cardíacas, básicamente lo que se favorece es el uso de tratamientos locales, si es posible, en aquellos pacientes que los tratamientos locales sean una alternativa, y en dado caso no se pueda, el uso de tratamientos sistémicos con anfotericina B liposomal. Y luego está para otros pacientes, como ustedes pueden ver aquí, con infecciones HIV, pacientes con fracaso terapéutico y con leishmaniasis cutánea diseminada, donde también la anfotericina B liposomal es las primeras opciones. Solamente para mencionar que en el Viejo Mundo y en el Medio Oriente en particular, esta manera de tratar los pacientes ya se ha venido haciendo desde hace mucho más años, y ellos también siguen el formato de no dar tratamiento en aquellos casos donde la lesión es secundaria a el mayor y las lesiones son pequeñas, o dar tratamiento tópicos
en este caso en pacientes que tienen hasta 4 lesiones, y en aquellos pacientes que no son elegibles a recibir un tratamiento tópico, se les da antimoniales. Si el paciente por X, Y o Z razón no puede recibir antimoniales, entonces hay que referirlo a otro centro hospitalario especializado para el uso de otros tratamientos. Ahora bien, yo solamente un par de slides que quisiera hacer referencia, y esto es muy personal, y es respecto a la eficacia de los tratamientos sistémicos comparados con termoterapia. Yo he trabajado mucho con termoterapia, tengo mucha experiencia con termoterapia y tengo la impresión de que por diferentes razones no se ha valorado exactamente. Este es un estudio en el cual se comparó en pacientes con leishmaniasis no complicada, es decir, pacientes con menos de 4 lesiones y menos de 3 o 4 centímetros de diámetro, el uso de termoterapia, una sola aplicación, 50 grados centígrados por 30 segundos, en comparación con el uso de antimoniales a las dosis estándar de 20 miligramos por kilo de peso. En conclusión, en estos 8 estudios randomizados, la eficacia de termoterapia fue el 73.2%, mientras que la eficacia de antimoniales fue el 70.6%. Obviamente no hay ninguna diferencia en términos de la eficacia, pero cuando comparamos que la termoterapia implica una sola aplicación versus 20 días de inyecciones de 10 o 15 mililitros de antimoniales, más todos los efectos secundarios y adversos que esto representa, creo que se puede ver claramente por qué termoterapia es más favorable. Y este es un cuadro básicamente comparando ahorita la termoterapia con los antimoniales intralesionales, donde en la primera columna ustedes van a ver diferentes criterios y en las otras dos la comparación entre ambos. Básicamente ambos tratamientos son recomendados por la OMS. La FDA aprueba el uso de termoterapia. Eficacia y seguridad es aceptable en ambos casos. El número de aplicaciones, termoterapia es solamente una, como ya mencioné, mientras que el uso de glucantina intralesional varía de entre 4 a 10 aplicaciones. Esto es con las nuevas guías publicadas ahorita en el 2022. El uso de termoterapia forzosamente implica el uso de anestésico local, ya que ningún paciente va a aguantar 50 grados centígrados por 30 segundos. Pero cuando ustedes miran días de tratamiento, termoterapia es una sola aplicación, mientras que con el esquema actual de glucantina intralesional, esto implica, dependiendo de si el paciente se cura con pocas dosis o con la máxima dosis, entre 9 y 35 días. Y por supuesto, cuando hablamos de la adherencia al tratamiento, pues siendo termoterapia una sola aplicación, aseguramos el 100% de adherencia, mientras que un paciente que tiene que venir entre 9 y 35 veces a la clínica, pues esto podría disminuir la adherencia. Y de ahí las otras variables, solamente para decir de que ambas, termoterapia y glucantina intralesional, por supuesto, son buenas opciones en comparación del tratamiento sistémico en los casos de la leishmaniasis no complicada, pero si tenemos que escoger entre uno y otro, la termoterapia ofrece mayores ventajas. La excusa principal que se utiliza para termoterapia es el costo de la máquina, pero sin embargo, el costo de la máquina es en estos momentos de $3,500, y con una máquina usted puede tratar miles de pacientes. $3,500, dicho sea de paso, es el equivalente como al costo de 25 tratamientos con miltefosine, porque el tratamiento con miltefosine cuesta $225 cada uno. Entonces, solamente para poner en perspectiva cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y unas palabras respecto a la paramomicina. La OMS creo que, y la OPS creo que lo siguen incluyendo porque ciertamente hay muy buena evidencia y esto favorece el que se promueva el uso de la paramomicina en crema para los pacientes con leishmaniasis cutánea no complicada. Se han hecho varios estudios fase 2, uno incluyendo en Perú, dicho sea de paso, y 2 estudios fase 3, uno en Tunisia y en Panamá, donde las tasas de curación han sido alrededor del 80%. Lamentablemente la crema aún no está disponible,
Walter Reed, que era la institución que estaba haciendo todos los estudios, nunca logró terminar ni registrar la crema y transfirió hace más o menos 3 o 4 años todos los derechos a otra compañía canadiense que se llama Apili. Apili anunció ahorita en el World Leash que se realizó en Cartagena en agosto, que ellos están reiniciando los estudios para finalizar el registro de la crema y prometieron que la crema va a estar comercialmente disponible para el 2025. Esperemos de que esto sea una realidad. En conclusión, los tratamientos tópicos son una buena alternativa para mujeres embarazadas, lactantes o mujeres en edad fértil, pacientes con comorbilidades, tiene una menor toxicidad y costo, no es necesario realizar pruebas de seguridad, ya que si ustedes hacen antimoniales, por ejemplo, tienen que hacer pruebas hepáticas o renales o electrocardiograma, y si dan miltefosina a mujeres en edad fértil, tienen que hacer pruebas de embarazo, porque recuerden que es teratogénica. Potencialmente los tratamientos tópicos pueden ser utilizados hasta en el 60% de todos los casos en el Nuevo Mundo y 40% en el Viejo Mundo. Tiene una eficacia similar a los tratamientos sistémicos y, como ya vieron, están incluidos en las guías terapéuticas de la OPS y la OMS. Ahora, muy rápidamente, con los tratamientos sistémicos, estos son antimoniales, ya sea glucantimio o pentostan, miltefosina, pentamidina y anfotericina B. Todos sabemos que los problemas asociados con el uso de estos medicamentos son inyecciones dolorosas, problemas de cardiotoxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, etc. Y las tasas de curación son realmente muy variables y varían de país a país, inclusive entre región y región. Entonces, realmente hay una necesidad de nuevos tratamientos que sean cortos, efectivos, seguros, de bajo costo y que sean de fácil uso en el campo. ¿Y dónde es que podríamos mejorar? Bueno, podemos mejorar en mejorar la eficacia, en reducir los efectos adversos, en reducir la duración del tratamiento, en mejorar la adherencia o en mejorar el tiempo de cicatrización en los pacientes. Y en estos momentos hay múltiples esfuerzos en diferentes áreas que están en la búsqueda de nuevos medicamentos, ya sea usando combinaciones, nuevos sistemas de entrega, la combinación con inmunomoduladores, vacunas tanto profilácticas como terapéuticas, la búsqueda de nuevas entidades químicas y tratar de evaluar diferentes drogas ya existentes para otras enfermedades y ver si son efectivas para la leishmaniasis cutánea. En los siguientes slides yo voy a dar ejemplos muy rápidos de cada uno de estos y luego voy a enfocar en lo que DNDi está haciendo muy rápidamente también para ilustrar qué es lo que viene en el futuro. Estos son una lista de los medicamentos orales que se han probado. Es una lista totalmente incompleta. Hay cerca de 90 compuestos que han sido probados en leishmaniasis cutánea y lamentablemente ninguna de ellas ha mostrado ser suficientemente buena para curar todos los casos de leishmaniasis cutánea. Muchos estudios se siguen realizando usando combinaciones, acitromicina más rifampicina, dapsona más clofazimina, etcétera, etcétera. Y hasta el momento no se ha logrado conseguir nada. Estos son diferentes formulaciones tópicas que se han también probado, incluyendo formulaciones de anfotericina B liposomal, imidazoles en crema, ya sea clotrimazol, miconazol, ketoconazol, fluconazol, diferentes combinaciones de paramomicina con urea, con metilbencetonio chloride, con gentamicina, diferentes inmunomoduladores como imiquimol o óxido nítrico o interferón gamma. Se han probado también modalidades físicas como crioterapia, otras formas de termoterapia, no la propuesta por el FDA, que es con la máquina de Thermomel, sino que generando calor utilizando otras alternativas. La terapia fotodinámica y el láser y CO2. Y se han probado otras intervenciones como miel, extracto de plantas, acitromicina tópica, etcétera, etcétera. En realidad, el número de compuestos y de opciones es inmensamente largo. Múltiples sistemas de entrega de medicamentos. Se están probando, por ejemplo, nanoliposomas deformables para ver si como un sistema de entrega de antimoniales o para entrega de miltefosina o ketoconazol.
Se han probado dosis como de depósito de diferentes compuestos, e inclusive se ha probado el uso como de tatuajes, perdón, alrededor de la lesión para ir una liberación lenta de diferentes tipos de medicamentos. Estos y muchos otros más que no están listados aquí se siguen probando, pero repito, hasta la fecha ninguno ha demostrado ser suficientemente bueno. Estos son algunos ejemplos de las vacunas que están que han entrado a ensayos clínicos, y ya vamos por la tercera generación de la vacuna, y hasta el momento para humanos no existe nada tampoco. ¿Qué está haciendo DNDi? Bueno, DNDi tiene dos programas o dos enfoques. Uno es la búsqueda de tratamientos a corto plazo, y para esto lo que básicamente estamos haciendo es el uso de los medicamentos que actualmente están disponibles utilizados en combinación. Y por esa razón lo que estamos proponiendo es el uso de termoterapia, utilizando este aparato manufacturado por Thermomed. Como ya mencioné, una sola aplicación por 30 segundos, 50 grados centígrados, más 3 semanas de miltefosina. Este es un estudio fase 3 que estamos haciendo. El fase 2 demostró que mejorábamos la tasa de curación a aproximadamente 85%. Y el fase 3 lo estamos haciendo actualmente en 4 países, incluyendo Perú, Bolivia, Panamá y Brasil. El fase 2 también se hizo en Perú, dicho sea de paso. Resultados de este estudio, nosotros esperamos concluir el estudio para marzo del próximo año. Los resultados estarán disponibles para diciembre del próximo año, y tenemos la esperanza de que la combinación de estos dos tratamientos aumente las tasas de curación de más o menos 70, entre 65 y 70 que se observa con estos compuestos cuando se dan solos, a quizás alrededor del 85%. DNDi tiene múltiples compuestos orales que están evaluando. Esta es una lista de los compuestos que están, y como ustedes pueden ver en la última columna, en el estado actual, ahí hay un compuesto, el LXE408, que está entrando en fase 2 para la hermaniasis visceral en la India. Se va a empezar el estudio este año en el 2022. Mientras que hay 4 o 5 compuestos más que se está completando la fase 1, ya sea la dosis única ascendente o la dosis múltiple ascendente, que se está realizando en múltiples países, principalmente en el Reino Unido, en Francia, dado que son estudios en voluntarios sanos. Y hay un inmunomodulador, el que está en la línea número 6, el CpG ODN D35, el cual se va a hacer el estudio fase 1 de dosis múltiple ascendente en Colombia, y esperamos iniciar en más o menos 2 meses. Entonces, como podrán ver, hay cerca de 6 medicamentos orales nuevos que están, o 5 medicamentos orales nuevos que ya están probándose en seres humanos, y estamos muy optimistas de que alguno de estos compuestos vaya a progresar y venga a reemplazar la miltefosina o el glucantime o el pentostam como los tratamientos actuales. Y lo mismo con el inmunomodulador, que es el que está en la línea número 6. En los siguientes slides, muy rápidamente, aquí no voy a entrar en mucho detalle, solo para mostrar que estos medicamentos en los estudios en modelos animales mostraron ser muy efectivos para la hermaniasis cutánea. Obviamente tenemos limitaciones respecto a los modelos animales, y esto lo sabemos, pero son requerimientos que tenemos que cumplir de todas maneras desde el punto de vista regulatorio para justificar el uso de estos medicamentos en seres humanos posteriormente. Este es el DNDi 0690, como ustedes pueden ver en la línea amarilla que está ahí. El compuesto mostró que después de 10 días de tratamiento había controlado totalmente la infección, comparado con Ambisome, que no mostró mejor eficacia, y por supuesto con el grupo control. Y lo mismo se observa con otros medicamentos como el 6148, en el cual también a dosis de 5 días o 10 días mostró actividad, tanto en modelo de los ratones en la escuela en Londres como en Walter Reed en Estados Unidos.
Unas pocas palabras sobre el inmunomodulador. Este es un inmunomodulador clase A. Fue desarrollado inicialmente por el FDA y el FDA tiene un acuerdo y una licencia con DNDi para su uso en seres humanos y para la limenesis cutánea. Ya se completó la fase clínica del el estudio del dosis única ascendente en el Reino Unido. Ese fue completado el año pasado en diciembre. Y ahorita estamos terminando y por iniciar, como mencioné anteriormente, un estudio de dosis múltiple ascendente, el cual se hará en Colombia, en pacientes con limenesis cutánea secundaria a panamensis. Siendo un agonista de los TLR9 del sistema TLR, básicamente lo que hace es estimular los monocitos y promover una respuesta TH1, ya cabal como la que mostró Alejandro, que es lo que favorece la cicatrización y la eliminación de los parásitos de las lesiones. Igual, solamente para mostrar que los estudios que se hicieron en monos, en los cuales el CpG D35 mostró ser altamente efectivo para controlar infecciones secundarias a Mayor y amazonensis. Entonces, lo que esperamos es de que en unos 5 o 8 años podamos sustituir cualquiera de estos medicamentos actuales, ya sea los antimoniales, miltefosina, pentamidina o anfotericina liposomal, con alguno de los nuevos medicamentos que les mostré anteriormente. Muchísimas gracias.